Bueno, buenas tardes, buenas noches. No canto, no toco instrumento, no, solo hablo. Espero no decepcionar a este público en este lugar tan hermoso y tan significativo y sobre todo tan próximo de la más bella estatua de la ciudad de Buenos Aires, que es la de Juana Zurduy, de mi amigo Andrés Cerneri. Qué maravilloso monumento. Entonces, preparé aquí tres temas. No sé si voy a llegar al tercero. Son tres porque son tres cuestiones, tres cosas de las cuales tenía ganas de hablar. No sé si ustedes saben que yo soy una gran admiradora de Elizabeth Costello, ¿no? El personaje de Coetzee, que invitada a hablar siempre hablaba sobre lo que se le daba la gana. Entonces, en este caso no pudo ser distinto y van a tener que tener un poquito de paciencia conmigo. Voy a tratar de tres temas que concentran mi atención en los últimos tiempos. Como dije, a lo mejor no llego porque no pude calcular bien el tiempo que voy a tomar en el primer tema. Ellos tienen que ver con política, religión y filosofía. Y culminan con una percepción más amplia del extractivismo y su precepto, que es la cosificación de la vida. Patriarcado, colonialidad, pedagogía de la crueldad, cosificación de la vida y extractivismo de la naturaleza y de los cuerpos de las mujeres son los elementos de lo que llamo la ecuación perfecta del poder. Ellos están articulados y encadenados en una red, en una ecuación que cuando la entendemos, yo creo que entendemos diversos aspectos muy importantes de la realidad. Por eso, como subtítulo del tema central, del tema general con el que esta conferencia figura en el programa, yo hice unos cambios, no voy a hablar exactamente de la manera en que está descrita en el programa. En el momento en que empecé a pensarla y a desear contarla, hablarla, entendí que ella trataría de, en primer lugar, lo político y la política. ¿Qué es política? ¿Qué es lo político? En segundo lugar, el tema de la religión y el cosmos. ¿Son lo mismo? Y en tercer lugar, la importancia de filosofar, con una breve mención de Hannah Arendt. Como siempre, voy a pasar por algunos trayectos autobiográficos para enhebrarlos con percepciones, concepciones y modelizaciones que forman parte de mi trabajo en el campo de las humanidades, articulando mi activismo feminista con otros temas propios de los activismos contemporáneos. Les pido que tengan un poco de paciencia conmigo, pues sé con precisión a dónde me dirijo. Entonces viene el primer cuento. En 2007 participé en la Universidad de Stanford de un histórico encuentro con activistas mexicanas y centroamericanas, como por ejemplo Lidia Cacho, Elena Poniatowska, Marcela Lagarde y representantes de organizaciones de parientes de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez. El encuentro se llamó Feminicide Sanctioned Murder, o sea, asesinatos autorizados. Y como les digo, fue en 2007. Pero, ¿por qué estoy mencionando esto aquí? Porque en esa reunión encontré y conversé durante un día entero con una gran activista guatemalteca llamada Norma Cruz. Norma había sido ya indicada para el premio Nobel, es una mujer muy conocida en su país y con una trayectoria muy particular.
La trayectoria de ella viene del campo de lo político, como una militante guerrillera guatemalteca, vinculada a un grupo de insurgencia durante 20 años, y en 1999 baja de la montaña. Es una característica muy fuerte y muy diferente a los feminismos del Cono Sur, por ejemplo, que en Centroamérica los feminismos, muchas de las feministas más importantes bajaron de la guerrilla, bajaron de la montaña, bajaron armadas con fusil en mano de la lucha, de la insurgencia armada. Este era el caso de Norma. En el momento en que baja, en 1999, llega a su casa, ella me lo cuenta es conocido, pueden encontrar su nombre en internet, en Google, pero claro, en un día en que pasamos juntas ahí en Stanford conversando y conversando, ella me cuenta personalmente esta historia. Ella baja y encuentra en su casa a su marido, que es un activista de Superficie, un militante político de Superficie, ex jesuita, también ex guerrillero, llamado Arnoldo Noriega. Y ella había dejado a su hija en la custodia de este marido. Entonces llega y encuentra, y en el momento de su llegada, su hija le dice que ha sido abusada y violada, su hija de 15 años, por su padrastro. Entonces le relata esto, y en el mismo instante de su retorno a la vida, digamos, de Superficie, a la vida de esa democracia que se está comenzando en su país, en Guatemala, inmediatamente ella llama a la prensa, hace una denuncia, llama a la policía y denuncia a su marido por violar a su hija durante todo el tiempo en que ella permaneció en la montaña, en la insurgencia. Y dice así, voy a leer una pequeña frase de ella. Dice: antes era activista de derechos humanos y viví de cerca el proceso de paz, pero no me imaginé ni caí en la cuenta de los derechos de las mujeres ni la violencia que sufrían. Fue hasta que me tocó vivirlo personalmente que tomé conciencia de la realidad y de cómo esas víctimas del presente estaban sin ningún acompañamiento. Participé en proyectos de acompañamiento de víctimas del pasado, pero ahora conocer casos de violencia sexual, golpes y asesinatos es muy chocante, porque estamos en tiempos de paz. Bien, existen tiempos de paz, ¿no?, para las relaciones de género. Es una de las grandes preguntas del feminismo, ¿no? Entonces, en esa amistad que surge ahí, en esa larguísima conversación, Norma Cruz me habla por primera vez, no que yo supiera de esto por primera vez, no que yo no hubiera oído hablar de esto, pero es la primera persona que conozco que me cuenta de una amiga de ella, que es la nicaragüense Zoilamérica Narváez. Y que es imposible, es algo, digamos, inaceptable que el mundo, que nuestros países, que las feministas de nuestros países no sepan quién es Zoilamérica Narváez, que además su nombre, por una de esas grandes coincidencias, sincronicidades de la vida, se llama Zoilamérica. Es también sobrina nieta de Sandino. Y entonces Norma me dice, cuando me pasa eso con mi hija, recibo inmediatamente, después de que eso se hace público, una llamada telefónica de Zoilamérica, desde Costa Rica, que me dice: voy hasta donde vos estás y te voy a ayudar. Te voy a ayudar a vos y a tu hija a que denuncien. Y llega y conviven, se queda
más de un mes con ellas, dándole apoyo en esta situación tan complicada. Alguna vez, 10 años antes, una entera década antes, yo había oído mencionar esta historia de Soy la América, pero me había negado a leer la carta testimonio que Soy la América había divulgado en 1998 y tardé una década en aceptar leerla. Tal era mi lealtad a los ideales revolucionarios, que me negaba, con la excusa de siempre, a enfrentarme con la verdad del tema que me he decidido a traer ante ustedes hoy. Quizás porque no podía entender que un gran líder revolucionario como Daniel Ortega había violado a su hijastra durante 20 años, desde que la niña tenía casi 11, desde que la niña tenía 10 años, casi cumpliendo 11, hasta los 30 años. Eso, con mi formación, con lo que caracterizó a mi generación, a las personas de mi generación que estuvieron dentro del campo crítico, no me parecía posible que un héroe de la insurgencia, de un héroe sandinista, de la gran guerra, batalla y victoria sandinista, hubiera podido ser el practicante de gestos tan innobles en su vida íntima y particular. Entonces, hago esta autocrítica para explicar que entiendo de verdad nuestra recusa a colocar en su lugar las denuncias de acoso y abuso, de violencia misógina dirigidas a los personajes que pensamos que están de nuestro lado en la política, que pertenecen a lo que entendemos como el campo crítico o en lo que pensamos ser política, porque es ahí que me dirijo. ¿Qué es lo político? Y ese es mi tema hoy aquí. Mi tema aquí no es otro que ese mismo. El 19 de julio de 1980, en el primer aniversario de la victoria sandinista, me encontraba yo en Nicaragua, estuve ahí, en el primer aniversario, la gran fiesta, enviada por el programa de cooperación de la Venezuela de Carlos Andrés Pérez, el presidente ADECO, del Partido de Acción Democrática, de centro-izquierda nacionalista de Venezuela, que apoyó la insurgencia sandinista. Y ahí me envió en mi institución para formar a aquellos jóvenes que iban a trabajar en las casas de cultura, que eran algo así como una réplica de las casas de cultura en Cuba. Entonces, es memorable el discurso del comandante Daniel Ortega el 19 de julio de 1980, en el primer aniversario de la victoria sandinista. Hay fotos, ¿no?, de él discursando. Cuando lo pronunció, ya hacía 2 años que violaba a su entenada y luego hija adoptiva, Soy la América Narváez. El nombre de Soy la América, lo dice todo. Daniel Ortega había sido una víctima del somocismo, un luchador, un insurgente, claramente un guerrillero. Fue preso durante 7 años, fue torturado severamente y fue rescatado por un cambio después de que la guerrilla sandinista consiguió capturar efectivos somocistas y los intercambió y Ortega pudo volver a su país. Y pudo también, con la victoria sandinista del 19 de julio de 1979, ser miembro de la primera junta de gobierno sandinista en el país. Bien, esto es un paradigma, es una estructura de la cual nosotros tenemos que tomar conocimiento, porque no es solamente el caso de una persona y otra, es realmente una estructura, como dije, y un paradigma.
Les voy a leer entonces algunos pequeños fragmentos de la carta que Soy la América finalmente publica en mayo de 1998. Como les digo, yo vengo a leer esta carta casi finalizando el 2007, en que acepto un día sentarme en mi computadora y colocar en el buscador, en el navegador, carta de Soy la América Narváez, y aparece este documento 10 años más tarde, 10 años después del momento en que debería haberlo leído, por cobardía o por quizás no ser capaz de entender cómo sería posible una cosa así. Entonces, son algunos fragmentitos que seleccioné, no son los más dolorosos. Tuve miedo ayer anoche al seleccionarlos, porque tuve miedo de sufrir, porque me produjo intenso sufrimiento leer este documento y no quería enfrentarme nuevamente con él. Entonces son leves, son del comienzo y un parrafito del final, pero ustedes tienen obligación de buscar esta carta y leerla. Duele. Mis progenitores son Jorge Narváez Parajón, fallecido, y Rosario Murillo Zambrano. Nací el 13 de noviembre de 1967. Afirmo que fui acosada y abusada sexualmente por Daniel Ortega Saavedra desde la edad de 11 años, manteniéndose estas acciones por casi 20 años de mi vida. La luz que busco está en la verdad y en la valentía de reconocerla, la vida que se me impuso y ponerle frente en alto, pese al dolor, para decirle al mundo que sobrevivir así ha significado un tortuoso camino que aún no termina. He tenido que sumergirme en lo más hondo de mis fragilidades y secuelas para adquirir fortaleza y la inspiración que necesito para enfrentar mi realidad y abrir nuevos capítulos de mi existencia. Existencia que en el pasado tuvo un alma profundamente quebrantada, pero resistente a la muerte. Fui sometida a una prisión desde la propia casa donde reside la familia Ortega Murillo, a un régimen de cautiverio, persecución, espionaje y acecho con la finalidad de lacerar mi cuerpo e integridad moral y psíquica. Mi silencio fue la expresión de un ambiente propio de la clandestinidad y la aplicación de una férrea secretividad. Daniel Ortega, desde el poder, sus aparatos de seguridad y recursos disponibles, se aseguró durante 2 décadas a una víctima sometida a sus designios y voluntad individual. Fui sometida a una prisión desde la propia casa donde reside la familia Ortega Murillo, a un régimen de cautiverio, persecución, espionaje y acecho con la finalidad de lacerar mi cuerpo e integridad moral y psíquica. Mi silencio fue la expresión de un ambiente propio de la clandestinidad y la aplicación de una férrea secretividad. Daniel Ortega, desde el poder, sus aparatos de seguridad y recursos disponibles, se aseguró siempre durante 2 décadas a una víctima sometida a sus designios y voluntad individual. Se duplicó este párrafo. Fue en este país y en los primeros meses que él se vinculó a nosotros, que comenzó su acoso con bromas y sugerencias de juegos malintencionados en los que me manoseaba y obligaba a tocar su cuerpo. Luego, cuando el tiempo fue avanzando y se me presentaron las primeras manifestaciones de menstruación, decía: vos ya estás lista, sin que interviniera confianza ni relación de afecto alguno. Después me asaltaba sorpresivamente en lugares oscuros para tocarme y durante mis baños me espiaba por encima de la cortina, escondiendo mi ropa interior y bromeando con ellas. Algunas veces llegó a hacerlo en público. En muchas otras ocasiones amenazó con penetrar al baño, estando yo adentro, advirtiéndome de que probaría lo que era bueno. Y por ahí siguen, esto es lo más liviano
de las 34 páginas que componen esta declaración y este testimonio. Son 34 páginas de infierno, 20 años de sujeción sexual y de todos los tipos. 34 páginas escribí aquí de este testimonio detallado y escalofriante, nauseabundo y enfermante, de los dichos y actos así llamados íntimos de un héroe revolucionario. Cuando finalmente Soy la América la publica, tiene 31 años. Y va concluyendo así. Hoy digo con mucha convicción que no puede llamarse amor al acoso de un hombre de 34 años sobre una niña de 11. No puede llamarse amor a la violación consumada en el acto y prácticas sexuales degradantes. No puede llamarse amor al acecho, a la persecución, al aislamiento, al espionaje, a la manipulación y al chantaje afectivo y político. Eso no puede tener otro nombre que abuso de poder perfecto, basado en el sentimiento psicológico que inmoviliza al ser humano. Y hace notar, mis terapeutas no me recomendaron la medida de hacer una denuncia pública, sino que la emprendí sin el acompañamiento de las mismas. Por la envergadura del caso, debía ser yo misma la dueña absoluta de mi decisión final. Cuando, al retornar de mi encuentro con Norma Cruz, que me habla de su amiga Soy la América, finalmente cobré coraje y busqué la carta de Soy la América en internet, sentí que mi visión de mundo, mis certezas y, por así decirlo, algunas facetas de mi fe se tambaleaban. Habían pasado casi 10 años de su publicación y yo le había dado la espalda. También sentí vergüenza, quizás culpa también. Entonces, hablar de esto es muy importante. He comunicado a varias amigas nicaragüenses que tengo y amigos que iba a mencionar el tema de Ortega y Soy la América y me lo agradecieron. No se entiende por qué no circula, no se entiende por qué un país como el nuestro, con un feminismo tan activo, tan importante, no abre los brazos para recibir esta denuncia. Hay que entender por qué, ¿no? Podemos decir son lealtades divididas, pero también podemos hacer el ejercicio que yo pretendo hoy hacer aquí, incompleto, o proponerles que lo hagan, de entender que hay un error en lo que consideramos ser la política, ¿sí? Y es posiblemente por ese error que nuestras revoluciones, aquellas revoluciones en las que tanto creímos, no llegan a destino. O sea, todas hasta hoy, Cuba, Nicaragua, Venezuela, mueren en la playa. Porque hemos defendido un punto ciego de la visión. Y ese punto ciego de la visión es el punto que un feminismo realmente revolucionario, que pretende reorientar la historia hacia un futuro más benigno para más gente, que pretende desbarrancar la desigualdad, que pretende acabar con un mundo estructurado por el poder, porque el patriarcado es la primera forma de poder que va a replicarse. No un feminismo de izquierda y de derecha, ¿no? Que dice, bueno, pero eso, bueno, es una cosa personal, de la intimidad. No, esto que acabo de relatar forma parte de lo político plenamente, y hasta que no lo reconozcamos así, no vamos a caminar en la historia. La historia siempre nos va a presentar una valla adelante nuestro. Y ahí, claro, es innegable que en esto que acabo de mencionar hay ecos de Marvis. Hay ecos de Marvis. En estos días he mencionado a algunas personas que supongo que son politizadas, que son informadas sobre este tema. ¿Vieron lo de Maradona y Marvis? No, ¿qué pasó? Bueno, ¿no?
es del campo de lo íntimo, de lo privado. Esto es lo que es necesario retirar de ese lugar. No es el campo de lo íntimo y de lo privado, es del campo el tema de estas conferencias, de este ciclo, de la cosificación de la vida, del extractivismo, porque el extractivismo y la cosificación también son la economía que explota, retira soberanía y araña el cuerpo de las mujeres. Eso lo tenemos que pensar. Si no consigo convencerlos, pero les pido que los piensen. Vimos por aquí, en varios medios, que en tiempos pasados, en los tiempos en que me recusé a leer la Carta de Soy la América, yo hubiera también recusado mirar y hubiera dicho, bueno, eso es porque intentan calumniar, esto porque intentan, en fin, es una conspiración de los Estados Unidos para descalificar a nuestros héroes, las personas que consideramos con respeto por sus posiciones políticas. Hoy no pienso más así. Hoy pienso que una foto de un Fidel Castro con una niña en el medio y un gran héroe del fútbol entregándole a esa niña es una cuestión política y eso es lo que yo he venido hoy a defender aquí. Es un tema plenamente político y si no nos damos cuenta vamos a caminar en círculos todo el tiempo como hemos caminado en círculos hasta el presente. Le entrega a una niña para que la consuma y así posiblemente pueda sentirse hombre, ¿no? Porque ese consumo de los cuerpos de mujeres es lo que construye la virilidad, lo que le hace al hombre mirarse a un espejo, estar entre un grupo de amigos y decirse hombre. No me extenderé mucho sobre este caso que seguramente conocen y que supongo es o debería ser, porque debería serlo, extraordinariamente doloroso para todas y todos nosotros. Duele. Doloroso en la decepción humana y política que origina. Y si no lo hace, les propongo que sean tan cobardes como yo en mi evasión de una década de mirar de frente, en que tardé en mirar de frente la Carta de Soy la América. Pero les aviso, un día la ficha cae y la escuchamos, la sentimos caer. No se trata de un escrúpulo moral, no es una crítica del campo de la moral, no es una crítica que en mi caso particular hago desde una posición de superioridad moral, de ninguna manera. Por ejemplo, en el caso de los candidatos eliminados de elecciones en los Estados Unidos porque son adúlteros o porque tienen una relación extraconyugal, no es por ahí, no es un tema moral. Es un tema ético-político. Lo moral es una cosa, es la lista de costumbres, ¿no? El catálogo de costumbres que una sociedad, una civilización afirma tener que observar, tener que obedecer. La ética y la política son otra cosa. Tengo un texto antiguo ya que se llama Antropología y Derechos Humanos, el papel de la ética en la expansión de los derechos universales, en el que hablo de dos éticas, la ética insatisfecha y la ética conformista, reproductora de lo que existe. La ética insatisfecha siempre es una ética que mira y se inspira en el rostro del otro. Ese texto tiene una inspiración levinasiana. La sensibilidad ética es el material del que está hecha nuestra piel política. Por eso, entre otras cosas, maternar es político, porque formatea la piel ética, la sensibilidad ética de nuestros hijos. Entonces tenemos, como he hablado en otras oportunidades, dos grandes proyectos históricos sobre la faz del planeta. Uno es el proyecto histórico de las cosas y el otro es el proyecto histórico de los vínculos. Cuando convivimos, yo soy antropóloga, con sociedades que tienen estructura comunal, vemos muchas veces cómo gastan recursos en la fiesta, en mantener los vínculos,
en mantenerlos vivos, en practicarlos. Y vemos también en nuestro mundo, en la urbe moderna, en la cosmopolita, vemos cómo muchos de nosotros gasta vínculos, pierde vínculos por adquirir cosas. Son proyectos encontrados, son proyectos en tensión y todos y todas nosotros vivimos y nosotras con un pie en cada uno, en el proyecto histórico de la adquisición y del consumo y en el proyecto histórico de la vincularidad. Están en conflicto y nosotros los vivimos en conflicto y caminamos por los dos caminos, aunque llega un día en que la guillotina cae, como es una frase de Zizek muy interesante sobre otro tema, en que la guillotina cae, un día en que la decisión hay que tomar. ¿En dónde gastaré? ¿Gastaré cosas en los vínculos o gastaré vínculos en las cosas? Pero entonces, en el proyecto histórico de las cosas, el sujeto que está plenamente ahí acaba cosificado también. Él mismo, ese sujeto se despersonaliza porque en su mundo solo existe la meta de la cosificación. En cuanto el sujeto vincular que se empeña en preservar sus vínculos, se vuelve cada vez más persona. Y aquí llegamos a la modelización de estos temas, es decir, a la teoría. Porque lo que estoy criticando aquí no son personas, sino estructuras. Eso es lo importante, eso es lo que hay que entender. Es la estructura de un mundo, y muy especialmente la estructura de la política, lo que estoy criticando en este intento difícil para mí, incómodo. Me siento incómoda, no es fácil para mí exponerme. Mucha gente me lo advirtió, no, pero lo siento necesario y es lo que tengo ganas de decir, porque creo indispensable que tomemos conciencia de que existe un error en la estructura de lo político. Y ese error es donde radica realmente el binarismo, porque inclusive dentro del feminismo, de las filas del feminismo, muchas veces pensamos que el binarismo es hombre-mujer, masculino-femenino, pero no es eso. El binarismo es mucho más que eso y es una estructura de la cognición, es una estructura del espacio político también. Es una estructura de mundo y muy especialmente la estructura de la manera en que entendemos la política. El binarismo es cognitivo y afectivo y es distinto a la dualidad, ¿no? Eso lo he escrito en muchos textos en los mundos comunales y todavía en algunos espacios entre nosotros y nosotras en nuestros países de América Latina todavía existe lo dual, ¿no? Lo dual es jerárquico, hombres, mujeres, espacio público, espacio doméstico, pero no es binario, porque el binarismo es una estructura del uno con sus otros, del uno, del sujeto universal y sus álteres, del uno y sus defectivos. El uno es el sujeto universal, ¿no? Aquel que va a enunciar los temas de interés general, ¿no? La política, la ciencia y tecnología, la economía, las relaciones internacionales. Esos son los temas del sujeto universal y de interés general. Y luego están los temas de las minorías, o sea, de las identidades políticas particulares, de interés parcial, de interés particular. Las mujeres, incluyendo la violencia contra nosotras, los negros, los indios, en fin, las sexualidades divergentes, no normativas, y todo ese círculo de álteres o de defectivos del sujeto universal que llamamos minorías. Esa estructura de la política tiene que cambiar, tiene que caer, y ha sido un error de los movimientos sociales, un error respaldado por el paradigma del multiculturalismo del norte, que nos ha llevado a pensar que pensar el mundo en términos de un sujeto universal y sus minorías
era una gran cosa para defender a las minorías. Pero está equivocado. Y eso es lo que nos empuja y nos miente cuando pensamos que delitos severos ejecutados, practicados contra las mujeres, son temas de interés particular. Y ahí de nuevo los reenviamos al campo de la intimidad y de la particularidad y de la privacidad. Eso domina nuestra comprensión de la política y es por eso que no podemos ver que determinados gestos malignos, depredatorios, extraccionistas, cosificadores y crueles sobre el cuerpo de las mujeres, en realidad son del campo de la política en el centro, o sea, en el centro de un ágora que es universal. Tenemos una gran dificultad en destruir, en desconstruir esta falsa visión de lo político y de lo menos político. El tema de Soy la América, el tema de Marvis, tienen que ser temas introducidos y considerados como temas del escenario político en su plenitud. Y eso es lo que vengo justamente a hacer el esfuerzo y un poco incauto de proponerles. Entonces, ¿dónde radica el binarismo? En la estructura del mundo y muy especialmente en la estructura de la política. Es cognitivo y afectivo y es distinto a la dualidad. Porque el sujeto que nos representa a todas y todes y todas, siempre digo las tres cosas porque yo no soy todes, yo soy todes, yo soy una mujer. O sea, el todes, hay una crítica ahí circundante que no es el tema de hoy, de cuanto a la neutralización de la posición de o y de la puede llevar a la desaparición de una historia política que es la historia de las mujeres. Es un tema en discusión, no he llegado a mi conclusión, pero siempre hablo de todos, todas y todes, o sea, y de todas las formas de deseo y sexualidad que habitan en el mundo y entre nosotros. Entonces, ese sujeto que nos representa a todos, todas y todes tiene forma, tiene cuerpo en el imaginario, es hombre y está titulado como tal. Él va a vocear las verdades y trata de los temas del interés general. La política a derecha y a izquierda, la economía, la seguridad, como dije antes, la ciencia y tecnología. Entonces, a partir de ahí, nuestro cuerpo de las mujeres pasa a ocupar ese lugar de residuo, de margen de lo político, de no plenamente político, y somos pasibles de cosificación, despersonalización y extractivismo. Cuando pensamos en el extractivismo de la naturaleza, no olvidemos, cuando una mina se instala en un lugar para comenzar su trabajo de extracción, antes compra domicilios para instalar burdeles. La afinidad entre el extractivismo en el cuerpo de las mujeres y el extractivismo en la naturaleza es muy, muy fuerte. Y las corporaciones mineradoras, petroleras en la Patagonia lo saben muy, muy bien. Entonces tenemos este tema de que este crimen de acoso, de abuso, de usurpación, de manoseo de los cuerpos, es un crimen menor. Y tenemos que entender por qué es un crimen menor y retirarlo de esa posición. Entonces, este es el tema del que le quería hablar en primer lugar, de qué se revela con esto, dónde radica el mal, dónde se encuentra escondido o esqueleto no armario, como se dice en portugués, en un error de la concepción de la política, en su estructura binaria. Y eso es una manifestación de un ojo conquistal y colonial que permanece
porque la evidencia de su permanencia es la permanente cosificación de la vida en el extractivismo sobre la naturaleza y sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Cómo estos personajes podrían pretender ser revolucionarios y acatar, dejarse instilar, dejarse penetrar, infundir, inocular por el ojo cosificador del conquistador, del genocida, y practicar su extractivismo sobre los cuerpos a mano, sobre los cuerpos territorio de las mujeres? Es un acto sobre la soberanía legítima de las mujeres sobre su propio cuerpo. Espero haber sido clara en esta primera parte.